muchas gracias y un gran abrazo Mirá y un cómo te gran nominamos, saludo. ¿eh? Corresponsal estrella, No, compañero estrella, ¿eh? no me corresponde para nada un simple trabajador de la comunicación al servicio de una información objetiva que Bueno, trata de clarificarme y clarificar a los eventuales lectores o radioescuchas o televidentes de situaciones que son complejas. Eso bien. simplemente es un trabajador de la información. Arrancamos por Gracias. Alemania, si querés. Nos haces un parrafito de cómo estás viendo lo que pasó y después Bueno, vamos a la cripto, ¿eh? Que es lo que nos interesa acá en y Argentina también. cómo no, habría que hablar mucho de ¿Sí? Alemania, pero lo más significativo fue después de la elección, de las elecciones del domingo pasado, Mm, la confirmación de tres hipótesis. Primero, es una victoria clara pero no contundente del sector conservador, la derecha conservadora. Segundo, un aumento significativo de la extrema derecha, que tal vez es el punto más preocupante, la Alianza para Alemania, la Allianz für Deutschland, ujú. que saca 20% del electorado, y eso sí es un dato significativo. Y el tercer dato, confirmación, que coincide con las encuestas previas, es el desplome de la socialdemocracia, que saca su peor resultado en toda la historia electoral, a pesar de ser el partido que tiene más militancia y más miembros. Saca 9 puntos menos que en las elecciones del 2021, es decir, estamos hablando ahora apenas un 16%. Qué Todo bárbaro. esto crea un terremoto, un tsunami político. Las consecuencias, se está hablando de una nueva negociación entre conservadores y socialdemócratas. Hay como lo que se llama en Alemania un cordón sanitario contra la extrema derecha, que eso creo que faltó en Argentina en su momento por hacer un Mm, parangón un poco tal vez artificial, pero en última hay como ese cordón sanitario, que es un acuerdo político del centro, la socialdemocracia, los verdes e incluso la extrema izquierda, para que no llegue la extrema derecha al ujú. gobierno. Y eso funciona, en principio, la CDU, que es la Unión Demócrata Cristiana que ganó, va a convocar al Partido Socialdemócrata para crear un gobierno, dejando afuera a la extrema derecha, y eso se podría definir de aquí hasta fines de marzo, inicios de abril. Por lo tanto, no va a haber un cambio brutal en la política alemana, pero sí va a haber un cambio de actores principales en esa nueva alianza reconstruida, con una socialdemocracia en un segundo nivel, con el centro en un primer nivel. Llamó la atención, Sergio, en una entrevista que le hicieron al futuro, se puede decir, vos corregime, ¿no? Primer ministro, sobre Milei le preguntaron. Y la declaración fuerte que hizo sobre Milei. Escúchame, no lo leí, realmente no Lo leí vi en una declaraciones. entrevista yo, Es una muy entrevista, posible, sí, muy no fuerte. me fijó, pero esto está ligado al otro elemento de reflexión, que está ligado a lo que ustedes estaban evaluando antes de la Ujú. perspectiva económica y esa crisis política de la cual hablaba el compañero, y tu propio editorial. Hay un tema que, en todo caso, en Europa, eh, el descrédito que está tomando el, ciertas decisiones y ciertas actitudes del gobierno argentino es muy grande, es muy grande. Todo lo que fue la crisis del segundo fin de semana de febrero en torno a la CryptoGate, como le Mm. llaman algunos medios europeos, a partir de la Libra y el apoyo, difusión o lo que quieras de parte del gobierno argentino, entra dentro de los escándalos más significativos tratados desde esa perspectiva y con contundencia por toda la prensa europea.
Por lo tanto, no me extrañaría que el futuro canciller Merz de Alemania se haya pronunciado de una forma muy crítica con respecto a Milei. En todo caso, la vicepresidenta del gobierno español, que está en estos días en Buenos Aires, acaba de declarar ayer que si le pasaba algo a ella de este tipo como lo que vivió Milei, ella tenía que demisionar a las horas, que no podía seguir siendo vicepresidenta del gobierno. Sergio, mi Por lo compañero Mario Galici te quiere hacer una consulta. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sergio, me interesaría saber tu opinión o cómo están viendo ustedes cómo queda Ucrania después de la negociación con Trump. El día de ayer, digamos, cómo queda, cuáles son las sanciones económicas, pierde territorio, no pierde territorio, entrega los recursos naturales por 500.000 millones de dólares, como dicen, digamos, ¿qué es lo que está viendo Europa de la situación de Ucrania? Mira, Europa lo está viendo de una perspectiva atónita todo lo que está pasando en torno a la negociación, porque la negociación sobre el futuro de Ucrania no incorpora ni a Zelensky, a Ucrania, ni incorpora a la Unión Europea. Le está haciendo directamente Trump con Putin. Y eso, claro, representa en sí lo que es la relación de fuerzas concretas. Es una negociación en última muy pragmática. No digo que es buena o mala, No. Es una negociación pragmática. Decidieron sentarse a discutir los que tienen realmente el poder en torno a esta guerra. Qué bárbaro, en ¿no? Ucrania. Crudamente, Ucrania, crudamente, así. La Unión Europea quedan afuera. ¿Qué va a pasar? Hoy estaba escuchando justamente antes del programa a un analista en política internacional español que explicaba y decía, no, claro, es inaceptable que no esté la Unión Europea, es inaceptable que no esté Zelensky o Kiev o Ucrania en la negociación, pero al final vuelve a esto que yo estaba diciendo, es una cuestión de relación de fuerzas. Y eso va a significar, y eso estoy convencido, que a corto plazo la negociación del futuro de Ucrania la van a alcanzar Trump con Putin, porque el poder, la situación política interna de Europa y la situación económica financiera de Europa hoy es de una gran debilidad. Por lo tanto, no puede imponer nada. ¿Qué le queda a Europa con respecto a Ucrania? Lo que una vez anunció Macron, enviar tropas de la Unión Europea, de Europa a Ucrania. Sería inadmisible y pasado mañana, si se anuncia mañana, pasado mañana, hay una insurrección y un voto de conciencia de no participar en ese movimiento. La gente no quiere, la gente europea no quiere ir a arriesgar su vida a Ucrania. No es su guerra, ya esa guerra le ha significado muchos problemas. Es la guerra de los dirigentes de la Unión Europea que han decidido apoyar a Zelensky, esta movida, pero no es la guerra del ciudadano medio de la Unión Europea, que ya ha sido penalizado por los costos y el impacto indirecto que tiene en este momento la guerra de Ucrania, no solo por el aumento de precios de electricidad, combustible, etcétera, sino por la cantidad de miles de millones y aumentos del presupuesto europeo hacia la defensa, impuesto también de Estados Unidos. Todo eso significa recorte en lo social y recorte en la cooperación internacional. Entonces, para responderte, Mario, todo esto de Ucrania, en última, el discurso un tanto brutal y simplista de Trump, quiero terminar la guerra porque no quiero que haya una tercera guerra mundial, tiene mucho de sofisma, tiene mucho de... Pero en última, para un ciudadano medio europeo, no es un discurso insoportable. En última, Europa no quiere seguir con esa guerra, no quiere poner sus propios muertos, ya lo puso el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, y por otra parte, no quiere perpetuar esa gran
Es una apuesta, un agujero negro lo que está poniendo Europa en esta guerra y sin perspectiva de recuperación, porque lo que está haciendo Trump es decirle, en 3 años hemos apoyado esta guerra, lo hemos apoyado a ustedes, ahora nos tienen que pagar y devolver, y no devolverle los 100.000 millones de dólares, sino 500.000 millones, como decías vos, Mario. Si van a sacar un provecho 5-1, Trump quiere sacar un provecho de 5-1, pero Europa no puede pasar esa factura a Ucrania porque hay esa lealtad y ese acuerdo diplomático de tipo... Entonces, ¿qué va a pasar? Pienso que se va a una negociación a corto plazo y pienso que la relación de fuerza indica que Europa, incluida Ucrania, no tiene mucho que decir. Pienso que va a haber una cesión territorial hacia Rusia, de territorios, no sé si todo lo que está ocupado desde 2014 en adelante, Crimea y el Donbass, no sé si todo, pero una parte, y sobre todo Ucrania eternamente, si se concretan estos acuerdos, dependientes en cuanto a sus beneficios económicos, dependiente de compartir esos beneficios económicos por tierras útiles, minerales y gas con los Estados Unidos. Muchas gracias. Sergio, respecto de este tema, y volviendo al tema cripto, si se quiere, bueno, habíamos hablado en algún momento cuando Milei decidió que Argentina ya no formara parte de la Organización Mundial de la Salud, y allí decíamos, bueno, lo que dice Milei no tiene demasiada influencia, no repercute demasiado en el mundo. Sin perjuicio de esto, lo de Libra sí repercutió. De hecho, hoy Milei en la mayor parte de los países del mundo es tratado como estafador. Pero aquí se utiliza, entre comillas, la excusa o el fundamento de que esto que hizo Milei sería una especie de rompehielo para cambiar el sistema financiero, la organización del sistema financiero, y que se pueda incluir las monedas virtuales, las monedas digitales en países sin demasiada regulación. ¿Vos ves esto posible y cómo lo están tomando en el resto del mundo? Mira, el ejemplo más palpable de alguien que trató de impulsar el Bitcoin y con relativo éxito es de Bukele en El Salvador. Yo pienso que Milei no está inventando nada. Él largó o apoyó esta maniobra que si le salía bien, ojo, era el beneficio para casi 50.000 inversores. Le salió mal porque había mucho apetito de este pequeño grupo que hizo la inversión inicial y por lo tanto el costo es muy, muy grande. No creo que él cambie nada porque el sistema de las monedas virtuales ya es un sistema establecido, hay 2 bases fundamentales de gestión de estas monedas, él no va a inventar ni cambiar nada. El costo mediático de lo que le causó la libra a Milei, por lo tanto por lo menos en Europa, es brutal. Retomo el titular del Le Monde, el diario Le Monde, el más importante de Francia, el 17 de febrero. Cryptogate en Argentina, revuelo en torno a Javier Milei por alentar la compra de una oscura criptodivisa. Y después dice, solo 9 personas ganaron 87 millones de dólares y 44.000 personas perdieron todos. El diario Le Temps de Suiza, El Tiempo de Suiza, Javier Milei, que lleva 14 meses en el poder, se enfrenta desde hace 3 días a un episodio potencialmente delicado en su presidencia tras promocionar el viernes 14, una criptodivisa que posteriormente se desplomó. Il Sole 24 Horas de Italia, que es uno de los analistas más importantes a nivel económico, Argentina, acusan a Milei de promover una estafa con criptomonedas. No lo salva ni la extrema derecha en cuanto a la evaluación de lo que fue este escándalo. Ni el poder real. Poder real, una crisis política ocupa la portada de todos los periódicos latinoamericanos e invade la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, dice el Sole 24 Horas. Der Blick, que es el principal diario en alemán de Suiza, habla de Javier Milei, se enfrenta de repente a un final prematuro con preguntas. Gran criptoescándalo en Argentina, ¿qué hay detrás?
y viene un análisis. Es el diario de Boulevard, tiene 400.000 ejemplares en la calle, escrito en alemán, lo compra todo el mundo, aquí es el diario que lee toda la gente. Sin ir al País de España, que claro, es uno de los análisis más críticos, para mí de referencia. Sabemos que hay una tensión entre España y el gobierno español, el gobierno argentino ya histórica. El País refleja en gran medida también esa percepción de política internacional del Estado español, y habla El País del 18 de febrero, el escándalo de la criptomoneda, coloca a Milei ante su peor crisis en más de un año de gobierno, y el País sigue analizando esto. Eso es lo interesante. Ayer El País de España retoma, como decía al fin del editorial César, Milei manda a calificar de idiota o imbécil a los discapacitados. Es la tapa del País de España, ya hablando de brutalidades en el discurso y en los decretos de parte del gobierno de Milei. Y después, muy interesante, no quiero entrar para no aburrir a los televidentes, que en su página de opinión, la página 13 ayer, toda una página, Javier Milei, y hablan de la censura y el efecto Streisand, la censura contra los 4 libros conocidos, Come Tierra de Dolores Reyes, Las Aventuras de la Chinirón de Gabriela Cabezón, Cámara, Las Primas de Aurora Venturini, y Si no fuera tan niña, de Sol Fantin. Entonces, esto ya no es que es una vez. Sí, Milei aparece en la prensa, pero ¿cómo aparece? Vergonzosamente, cada vez más deteriorado. Incluso periódicos neoliberales en cuanto a su análisis económico, como el Neue Zürcher Zeitung de Suiza, que hace un análisis económico último con respecto a la criptomoneda. Ellos están como muy a la expectativa del modelo Milei y lo que les puede aportar, pero que son críticos a fondo con esto que acaba de pasar en Pensaba Sergio, en que esto que era una fortaleza de Javier Milei, ¿no? Su exposición y su irrupción en el escenario internacional, que se ha transformado en una bola de nieve que se le está viniendo encima a partir de su propia torpeza y su propia definición político-ideológica de la crueldad, ¿no? Creo que sobre todo la gran incapacidad, porque lo que subraya gran parte de la prensa europea es el que se dice economista, que ha promovido o ha sostenido o ha difundido, llámale como quieras, para ser objetivos en lo que el mismo Milei dijo, este escándalo y esta... Así que ni siquiera la credibilidad científica teórica del economista Milei se está salvando de esta catástrofe de escándalo tras escándalo, a lo cual se suma lo cultural, como lo reflejan estos artículos del País, por ejemplo, de España de ayer, en cuanto a la censura de libros, en cuanto a esta brutalidad del tratamiento de la gente con capacidades diferentes. Es troglodita, que sorprende, y es la tapa de información de algunos medios, pero ya con una credibilidad nula a nivel, por lo menos mediático, de parte del gobierno argentino, absolutamente devaluado. En todo caso, si analizo la prensa europea de las últimas 2 semanas. Bien, Sergio, agradecidos desde la ciudad de Santa Fe, una ciudad que vos particularmente querés mucho, sabemos que has tenido un tránsito, una historia de vida acá también, y muchos compañeros añorados, mucha gente que siempre, todos los días estás en contacto con ellos, ¿no? Hay que decirlo. Pero bueno, para nosotros es un gran honor que vos hagas estas columnas internacionales. No te queremos comprometer a hacerlo tan periódicamente, pero bueno, ya te metimos en el ruedo. Así que... Saben que para mí esta es una pequeña trinchera, la del periodismo. Es una trinchera profesional, también solidaria, militante, y aquí estoy. Cuando ustedes me digan, a la hora que me digan. Muchas gracias, Sergio. Y un gran abrazo a todos ustedes y ese hermoso equipo. Gracias, Sergio. Gracias, abrazo. Bueno, ahí pasó nuestro